Bien, pues Ana Jimeno Bayón es psicóloga y psicoterapeuta desde hace 30 o 40 años. 42. 40, ¿no? 42. 42 para ser exactos. Y es cofundadora del Instituto Erich Fromm de Barcelona, perdón. Y bueno, la psicología humanista, que fue la antecesora de la psicología transpersonal, es la primera escuela de psicología que fue inaugurada o fundada por Maslow. Conoceréis a Maslow por la pirámide. Bueno, ya en la American Psychological Association en Estados Unidos se crean divisiones para tratar como temas, y en el año 80 y tantos se creó una división que era la división de psicología humanista. Y ahí se debatió, hubo muchísimo diálogo para ver si se creaba otra división para la psicología transpersonal o no, y finalmente, por un voto, no se creó una división sobre psicología transpersonal y se entendió que lo humanista también acogía ese aspecto espiritual del ser humano. Por lo tanto, no hacía falta una división específica para lo transpersonal. De forma que la psicología humanista, siempre ha estado pues, muy ligada a lo transpersonal. Y en esa vinculación, sobre todo, pues tenemos en el ámbito nacional a Ana Jimeno Bayón, y que ha publicado estos 3 libros. Primero fue este en el 2006, que no están allí porque este es muy difícil de encontrar, aunque haremos algo para que, sí, para que se pueda adquirir, porque dicen que no está agotado, pero nadie puede comprar este libro. Psicología transpersonal, una visión personal. El segundo que más me interesa a mí, porque fijaos aparte del grosor del libro, de Brouwer, hace 4 años, Psicopatología y psicoterapia de las experiencias transpersonales. Hablar concretamente pues, de las confusiones que a veces nos podemos encontrar en esta búsqueda espiritual. Porque, pues como decíamos, estos días hay muchas espiritualidades y a veces pues eso puede dar orígenes a confusión. Y el último, el desarrollo de las tendencias transpersonales. Así que veo que todos somos gordos. y bueno, sin más, pues decir eso, que también ella, como Mardía, aunque ella ya con mucho más recorrido, ¿no?, de las pocas mujeres transpersonales, también con Magda Solé, también en Cataluña, pero tenemos pocas mujeres en el ámbito transpersonal y pues ella es una de las principales. Espero que lo disfrutéis y que luego hagas un espacio para preguntas también y que calcules un poco el tiempo para eso. Así podemos participar. Gracias. Muy bien. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. No asustarse de los libros porque espero no ser espesa más a estas horas de la tarde y de las jornadas y todo lo que llevamos escuchando. Hay una cosa que se hace siempre al principio, que es agradecer a los organizadores el haber sido invitados, y parece que sea un cliché, pero en mi caso pues lo hago con profundo agradecimiento porque me ha permitido conocer estas jornadas a las que no había asistido nunca y en las que estoy disfrutando mucho. Así que muchas gracias a Román Gonzalvo, que se interesó por mí, me invitó, a la acogida del profesor García Campayo, y a Rafa Millán, que se ocupó muy amable y pacientemente de los aspectos más prácticos de mi participación. Pues en el trasfondo de mi conferencia existe un deseo de transmitir el continuum entre lo personal y lo transpersonal. Porque vamos a ver, ¿es posible una psicología personal sin la dimensión transpersonal? ¿Qué es la persona para la psicología actual? El diccionario de la Real Academia dice que persona es un individuo de la especie humana. Individuo quiere decir indivisible, no nos podemos dividir. No se puede dividir, quiere decir también que no somos una tarta de pisos. Y no somos una tarta de pisos no ya de la rex extensa e inextensa de Descartes, sino del piso personal y el piso transpersonal. Pues no.
La psicología humanista, de la que luego, como ha dicho Román, luego nacería la psicología transpersonal como un desarrollo de la misma, desde sus inicios entendió y se diferenció de otros modelos por considerar la dimensión espiritual de la persona como parte integrante y fundamental y constituyente de la misma. Y si no fuera así, yo no estaría dentro de la psicología humanista. Podríamos grafiar a la persona como una interacción dinámica de diferentes subsistemas, inserta en un contexto determinado. Podríamos hablar, no como dicen algunos psicólogos que se consideran muy holistas, como un ser biopsicosocial, sino que es un conjunto unificado de sistemas biológicos, psicológico, social, espiritual, actuante en un ecosistema. Y todos estos subsistemas o dimensiones interaccionan entre sí, se entrelazan continuamente. No actúa uno separado del otro. Puede haber en algún momento que sí se separen y que actúen diferenciadamente, pero en principio todos actúan de una manera constantemente abierta los unos a los otros. Claro que estos subsistemas son abiertos y al influir unos en otros, si necesitamos realizar una acción concreta, puede que haya uno de estos subsistemas que tome sobre todo pues el protagonismo. Pongamos, por ejemplo, que tenemos que hacer la declaración de Hacienda. Algo sencillo. La declaración de Hacienda, pues bueno, tiene una temática claramente social. Ahora, a la hora de hacerla, el peso principal de rellenar aquellos cuestionarios que aparecen estará a cargo de zonas cognitivas muy concretas del psiquismo. Y tendré que realizarla dentro del contexto ecológico, la autonomía o el estado en el que estoy inserta. Pero si estoy con una fuerte gripe y fiebre alta, es decir, el subsistema biológico está allí un poco alterado, es probable que tenga menos disponible mi capacidad de concentración, tengo que ir más lenta, esté incidiendo en este tema. Si además resulta que me pongo ansiosa porque digo, ay, que lo estoy haciendo más lento, que no voy a llegar a tiempo, también la parte del subsistema emocional andará por allí danzando y incidiendo en esta operación. Y como esta declaración tiene un claro contenido transpersonal, que es compartir los bienes que administro en beneficio del conjunto, si mi espiritualidad está dañada, buscaré la forma de hacer trampa. Es así. Y para completar el proceso, no me basta rellenar los datos del formulario, ni luego imaginar que pago o meditar sobre la compasión, sino que necesito realizar el pago con una transferencia bancaria, con una orden bancaria, necesito actuar. La visualización me puede movilizar para hacerlo. La meditación puede dar sentido a lo que hago, pero es necesario también una acción práctica. Es decir, que todos los subsistemas están actuando entre ellos continuamente, incidiendo, aunque uno pueda tomar un protagonismo en un momento dado. Y esto es así en casi todos los actos cotidianos. Unos subsistemas impregnan a los otros. Así lo captaron los psicólogos que se ocuparon de observar cómo funcionamos los humanos. El fenomenólogo alemán Philipp Lerch, cuando describe la estructura de la personalidad, señala que bajo el pensamiento consciente, que ordena y da una visión de conjunto, bullen las tendencias, las vivencias afectivas y los estados de ánimo, que es lo que llama fondo endotímico. Este fondo endotímico puede ser reprimido, puede ser ignorado por la conciencia, pero no puede ser eliminado.
La voluntad consciente decidirá en qué medida estos procesos del fondo endotímico influirán en la interacción con el mundo. Sintetizando mucho lo que dice este autor, se pueden distinguir 3 familias de vivencias pulsionales de estas que están por ahí debajo y que la conciencia, pueden acceder a la conciencia, pueden modularlas. Están caracterizadas por vivirse como un estadio de carencia o de necesidad que necesitamos superar, que va en una dirección hacia el futuro, y estas 3 familias son las tendencias que tienen que ver con la vitalidad que el ser humano comparte con los otros seres vivos. He puesto aquí como esto quiere ser, no es que sea, pero quiere ser una ola en la que están sumergidas todas las cosas vivas, las plantas, los animales, las personas, y es una tendencia previa a la diferenciación individual hacia la inmediatez de la vida preindividual, anónima, con tendencias como la tendencia a la actividad, al goce, a la libido, la actividad vivencial. Esta sería una de las familias de esas tendencias. Otras tendencias serían las tendencias del yo individual, que al contrario responden a las demandas de querer diferenciarse del ambiente, de ser diferente de todos los demás seres del mundo. Y ahí la persona he puesto como con una frontera. Es como, aquí tenemos una serie de tendencias que tienen que ver con la familia de las tendencias del yo individual de diferenciación, por ejemplo, la tendencia a la conservación o la tendencia al poder, a la autoestima, la tendencia también al egoísmo, que no tiene por qué ser patológico, a ocuparnos de nosotros. Y luego habría una tercera familia, que es la familia de las tendencias transitivas, que tiene que ver con romper el aislamiento en el que nos habían metido las tendencias del yo individual, y la finalidad de esta tendencia es ligarse al mundo como un miembro dependiente de un todo. Estas tendencias, lo he puesto así porque digo, nos hacen porosos hacia el resto de la realidad. Y todo el conjunto de la realidad aparece iluminada por una luz que no tiene límites y en la que todo está sumergido. Concretando un poco estas tendencias transitivas, que les dice excéntricas porque no es el individuo ahora el que está en el centro de ellas, sino la relación con otras cosas. Entonces él habla de unas tendencias hacia el prójimo, hacia el ser para el otro, creadoras, no éticas o normativas, y aquí yo me voy a centrar como tendencias transpersonales en las tendencias amatorias y las tendencias trascendentes. Las tendencias amatorias son tendencias hacia el otro como medio de superar la insatisfacción de acabarnos en el espacio que da la individuación, en aquellas fronteras. Y es la tendencia a ensancharnos, a romper esas barreras. Y las tendencias trascendentes, que es el impulso a salir más allá de la fugacidad, de la finitud a la que nos somete la individuación en el tiempo. Y es lo que él llama tendencias trascendentes. En ellas, dice, aquello que aquí se busca y se investiga es pues siempre un absoluto. El concepto de absoluto contiene ya el factor de la supratemporalidad. Lo absoluto no está aquí y ahora, no se haya sometido a la ley de la temporalidad, de la variabilidad y de la fugacidad, sino que es supratemporal, eterno. Qué misterio este del tiempo. Ya ves, para que tú existas, han hecho falta 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos. Desde el siglo X, unos 8.600 millones para que tú existas. No hablemos ya de la de billones desde que apareció el primer hombre. El poeta Ángel González aludía a ello cuando decía:
para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. Y ahora, cada palabra que pronuncio, que pronunciamos, es una moneda viva de cultura acuñada a lo largo de los tiempos por personas que me la transmitieron durante siglos y que yo transmito a quienes me sobrevivirán desde el momento en que se inventó por el ser humano este símbolo de intercambio de mentes y de espíritus. Si me fijo ahora ya en las tendencias transpersonales, veremos que he hablado de las amatorias, y en las trascendentes les habla del impulso artístico relacionado con la sensibilidad, de la aspiración metafísica, de la búsqueda del sentido de la vida, filosófica, y luego habla de la búsqueda espiritual religiosa que está enraizada en la esfera del sentimiento y que tiene que ver con la percepción desde la revelación o la iluminación. Esto significa que las tendencias transitivas y trascendentes, es decir, las tendencias transpersonales, forman parte indisociable de la estructura personal. Eso sí, algunas esferas de la realidad solo son accesibles si previamente se desarrollan unos estados de conciencia determinados. Esto, que es tan simple, por otro lado, pues resulta que no parece que sea excesivamente compartido, según cómo. Yo recuerdo en uno de los cursos que daba de formación a psicólogos, un máster que impartimos en el centro que codirijo, al principio hago un ejercicio que igual muchos de vosotros conocéis, que es una visualización imaginándose que estás en un museo de esculturas y hay una escultura que te representa a ti. Entonces, en este ejercicio hago la visualización, luego la dramatización corporal y luego yo alargo el ejercicio, es un ejercicio de Stevens, pero yo siempre los modifico. Entonces lo alargo y digo, bueno, ahora haz la escultura opuesta a la que has hecho. Y luego mira cómo te sientes en una, qué puedes hacer, qué limitaciones tiene, qué puedes hacer con la otra, qué limitaciones tiene. Y me acuerdo una vez que en uno de estos cursos una de las psicólogas me dice, en la primera tenía una postura como muy hacia adentro y dice, me siento muy bien, me estoy cuidando a mí. En la segunda estoy abierta a los demás y me siento mal porque me estoy traicionando a mí, estoy ocupándome de los otros. Claro, bueno, no se me pusieron los pelos de punta porque la ley de la gravedad los tira para abajo. Pero delante de eso yo dije, oye, si tú estás cercenando tus impulsos hacia los demás, por supuesto que te estás cercenando una parte tuya, no es algo impuesto. Una parte tuya que es tu tendencia hacia afuera, hacia los demás, hacia compartir, hacia cuidar y ser cuidada. Si todo esto lo quitas, eso forma parte de ti. Y estás frenándote, estás siendo poco egoísta de alguna forma, en un sentido positivo del egoísmo. No estás cuidándote, estás reprimiendo una parte tuya que son estas tendencias. Y me acuerdo que del grupo que había allí, salvo un alumno que me iba haciendo así, todos los demás me estaban mirando como si fuera una marciana. Claro, eso a mí me asusta porque digo, son personas graduadas en psicología. ¿Qué clase de psicología estamos creando? ¿Qué clase de sociedad estamos creando? Que el hecho de pensar en los demás, ya simplemente eso, sea traicionarme a mí. Bueno, pues es una cosa que realmente me impactó.
He dicho que el ser humano es indivisible. Es indivisible, pero es ampliable. Se puede ensanchar y se puede alargar más allá de sí mismo. A esas dos direcciones de ampliación las llamo transpersonal horizontal, que busca la comunión con los demás seres, rompiendo las fronteras del espacio individual del yo, y transpersonal vertical, cuando rompe los del tiempo al elevarse y hundirse más allá de la fugacidad de uno mismo. En eso retomo lo que había dicho Mardía esta mañana, de lo vertical y lo horizontal, y que lo vertical no es solo hacia arriba, sino también hacia abajo. El ser humano es dinámico y se despliega momento a momento en una secuencia propia para satisfacer necesidades y anhelos. Es una continuidad de procesos. En el modelo de la psicoterapia integradora humanista que hemos creado Ramón Rosal y yo hace 30 y pico años, diseñamos este ciclo, remodelando y ampliando el ciclo convencional que se habla de la terapia Gestalt, de satisfacción de necesidades. No, aquí es más amplio, lo insertamos en un contexto existencial y en él voy a poner un ejemplo para que se entienda qué quiero decir, qué significa este dinamismo. Para estar aquí, yo primero me llegó un mail que me había escrito Román, hablándome de esta jornada. Es decir, lo primero que yo tengo es una sensación visual. Lo primero que va a despertar todo este ciclo, una sensación visual. La segunda, bueno, es que aquí está como abreviado. La primera fase es receptividad sensorial. Yo recibo ese email. Luego viene la fase de filtración de sensaciones. Yo me doy cuenta de ese email. A veces no me doy cuenta de algunos y se quedan ahí sepultados, allí, en una especie de cementerio de emails que se van acumulando. Pues yo me doy cuenta de él y eso suscita en mí lo que pongo aquí, identificación afectiva y cognitiva, que podemos alterar el orden y que además es una distinción más didáctica que temporal, suscita en mí una conciencia de lo que eso significa y unos determinados afectos. A continuación, yo voy a valorar qué valor tiene eso para mí, qué valor tienen para mí estas jornadas. Luego vendrá la decisión. ¿Voy? ¿No voy? Luego, la movilización. Si he decidido que voy, vamos a ponernos en marcha y a continuación planificar cómo lo hago para venir, que si escribo, que si los billetes, que si todas estas cosas. Y luego viene la parte de acción, de realmente ir al tren, venir, tal. Viene a continuación la fase del encuentro. La fase del encuentro empezó ayer a las 9 de la mañana y en ella estamos. A las 8 de la tarde, suponiendo que sean las 8, que no me lo creo, pues se habrá acabado, habremos llegado a la fase de consumación. Y luego vendrá la fase esta de relajamiento, que es ir como despidiéndonos, diciéndonos las últimas cosas, recordando lo que ha ocurrido, digiriendo, hasta que llega un momento que ya nos retiramos del todo del tema de las jornadas. Si falta alguno de estas fases, el ciclo quedará maltrecho. En nuestro modelo hemos tomado de Luis Cencillo una clasificación que él hace de patologías relacionadas con bloqueos, dispersiones o distorsiones de la realidad y de la energía. Y entonces aquí en cada fase hemos analizado unos cuantos problemas que tienen que ver con esto y entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos, aquí digo, cada una de estas fases necesita de unas determinadas cualidades o capacidades. Es decir, la sensorial, si yo estuviera ciega no habría podido leer el email. Si yo no tuviera libertad para decidir, no habría podido decidir si vengo o no vengo. Si no puedo moverme, no habría podido llegar. Es decir, eso significa que hay un montón de capacidades debajo de todo este ciclo. Entonces, puede ocurrir que este ciclo, seguro que conocéis a alguna persona que tiene muchas dificultades de decidir.
Yo he conocido unas cuantas. Había una que era especialista en dudar y yo me acuerdo que se ponía a buscar pisos, igual tenía 3 pisos para alquilar, se ponía a dudar y cuando ya iba a alquilarlo ya estaban alquilados los 3. Bueno, un ejemplo muy, muy hermoso de esto es el de Kant. Kant era un obsesivo de mucho cuidado y entonces una viuda le había echado el ojo y le propuso que si no se quería casar con ella. Y entonces Kant dijo, bueno, me lo voy a pensar y ya le diré algo cuando me lo haya pensado. Se puso a pensar, hizo sus cálculos, hizo sus previsiones, hizo su planificación y al final dijo, pues sí. Entonces fue y le comunica a la viuda que sí, que ha decidido aceptar su oferta de casarse con ella. Y la viuda le dice, ay, lo siento, llevo ya 2 años casada. ¿Vale? Podemos encontrarnos también con alguien que en el momento de la ejecución de la acción se dispersa. Está hablando con nosotros a la vez que ve la tele y a la vez que riña al niño que corretea por ahí. Entonces, bueno, el ciclo no queda con la suficiente energía como para que de verdad, si está hablando con nosotros, sea un contacto, esa comunicación. O podemos encontrarnos con una persona que distorsiona y toda su energía afectiva la pasa a lo cognitivo y va a dar lugar a un ciclo como muy plano y muy frío. Así podemos describir otras personas que no saben planificar o esas que no saben despedirse y que se quedan ahí pegajosas y dicen 8 veces adiós. Dices 8 veces adiós y sí, ya me voy yendo. Bueno, ahora, este dinamismo que se da en el aspecto personal, yo lo he aplicado también a lo que es el dinamismo transpersonal. En el dinamismo transpersonal voy a hacer un ciclo como parecido a este, qué cualidades hay, y también diría que, como he dicho que interaccionan lo personal, lo transpersonal, todos los subsistemas, quiero dejar claro que cuanto más sana psicológicamente en el sentido personal sea una persona, más probabilidades tiene de que su espiritualidad sea sana. Digamos que la espiritualidad sana implica por lo general una vivencia psicológica sana. Porque si no, podemos encontrarnos con personas con carencias que utilizan la espiritualidad para sentirse superiores a los demás o para evadir los conflictos con los demás. Tengo un conflicto contigo y en vez de hablar y ver qué pasa, me pongo a meditar. Bueno, eso mejor que primero aprenda a manejar los conflictos y luego ya meditaré. Hablando primero del ciclo horizontal, la dimensión horizontal de la espiritualidad digo que es la que nace de la motivación hacia la comunión con los demás seres. Es decir, la unión de diferentes individualidades en algo más grande que ellas, construyendo un sistema más complejo que representa un salto cualitativo respecto a... No es una suma, sino que eso representa un salto. Es captar, lo que decía Gregory Bateson, el patrón que liga a la orquídea con la prímula y al delfín con la ballena y a las 4 conmigo mismo. Lo que nos hace embelesarnos con la belleza de todo lo que existe, animado o inanimado, bien sea en el mundo cotidiano. Este es un brócoli romanesco que es una maravilla. Sus espirales, las espirales de los floretes, nada menos que siguen la progresión de Fibonacci. Es que es una preciosidad de la vida cotidiana, ¿no? O en el macromundo de las galaxias, aquí la galaxia Messier en toda su belleza, o en el increíble mundo microscópico. Esto es una célula de la piel. Somos así de guapos, ¿eh? Y sentirse hermanado en la vibración en todo lo que es vida, como señala desde la ciencia Manuel Cocciola, o bien lo saben poetas como Salvador Rueda cuando cantaba La sandía o el pan,
o Francisco de Asís cuando cantaba a los astros y al fuego, o Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas cuando cantaban al mar, o Jorge Guillén cantando los cerros de Soria, o Rafael Morales en su cántico doloroso al cubo de la basura. Buena parte de la realización sana de las fases de este ciclo supone la adquisición de algunos de los valores éticos estudiados por mi compañero Ramón Rosal en los 3 libros que ha dedicado a ellos y que vienen reconocidas como virtudes en las grandes tradiciones espirituales. Si bien veremos que las diferentes tradiciones espirituales ponen más énfasis en una o en otra. Os voy a poner aquí este ciclo del fluir vital horizontal y veréis que repasando lo que aparece ahí son en realidad actitudes o virtudes en las que se han afirmado esas tradiciones espirituales a las que me refería. Y si nos metemos en ellas, no me va a dar tiempo de fijarme en todo. Haré énfasis solo en algunas. El ciclo horizontal descansa sobre todo en esa primera fase de receptividad sensorial. Necesita tener desarrollada la cordialidad. La cordialidad es la valoración de todo lo que existe y sentirse religado a todo. Lo que nos rodea, animado o inanimado, con lo que el yo entra en intimidad. Y esa intimidad da a lo que existe sentido y plenitud. Es encontrarme en contacto. Yo tengo algo que ver con todo lo que me rodea. Yo estoy implicada en todo lo que me rodea. Y por supuesto, yo tengo también mi responsabilidad respecto a todo lo que me rodea. La segunda fase, que sería la apertura a la experiencia, voy a citar a Rosal cuando la describe, dice: una persona en la que predomina la actitud de apertura a la experiencia equivale a lo que frecuentemente se denomina ser una persona abierta, es decir, una persona no cerrada a la posibilidad de, por ejemplo, vivir nuevas experiencias diferentes, adquirir nuevos conocimientos a base de saber escuchar, aprender, investigar, revisar sus convicciones y actitudes con disposición para cambiarlas si la experiencia le demuestra que son inadecuadas, admitir la diversidad o el pluralismo en las creencias, jerarquías de valores, costumbres y culturas, no tendiendo a descalificarlas indiscriminadamente cuando no concuerdan con las propias. Eso sí, la apertura a la experiencia implica un peligro, ser dañados por lo que vienen de fuera. Y por lo tanto, la apertura a la experiencia es para valientes, como todos los ciclos transpersonales, también los personales. No voy a detenerme, porque es algo demasiado conocido, lo que es la identificación afectiva, la actitud amorosa en el sentido del amor de ágape, que puede desarrollar diferentes emociones típicas de esta fase, como la compasión, la simpatía, la indignación, la sencillez en compartir nuestros sentimientos de dolor o debilidad. En la fase de identificación cognitiva señalo a la empatía, que la pongo así específica porque puede haber empatía sin amor y amor sin empatía. El torturador es muy empático, sabe muy bien, conoce muy bien lo que hace sufrir a la otra persona y lo utiliza justo en contra de ella. Y muchas veces los padres aman mucho y comprenden poco. Puede haber amor sin empatía y empatía sin amor. Pero para que se dé un fluir vital en la dirección horizontal, tiene que haber las dos cosas. Luego, en la fase de valoración, he puesto la solidaridad, que para mí no es ante todo un símbolo de generosidad, sino un símbolo de inteligencia. Estamos soldados. Solidario quiere decir que estamos soldados unos a otros, que la realidad es sistémica y que por lo tanto nos incita a la solidaridad y cuidado de todo lo existente. La decisión sería una entrega comprometida, y esa entrega comprometida en el contacto con el otro tiene no solo el peligro de ser dañado, sino el peligro de ser cambiado. En el contacto con los demás nos cambiamos.
Seguramente cuando salgamos de estas jornadas seremos distintos, algo nos habrán cambiado los demás y desgraciados de nosotros si nada ha cambiado. En la movilización he puesto la esperanza, en la planificación he colocado aquí la actitud de creatividad, no como algo improvisado, sino eso que dicen de que la inspiración te pille trabajando. Yo muchas veces digo, cuando estaba Newton allí echándose la siesta bajo el manzano y ve caer la manzana, según nos han contado, y descubre la ley de la gravedad, millones y millones de campesinos habían visto caer millones y millones de manzanas, pero no estaban inquietos como estaba Newton por descubrir cómo se hacía eso de que caigan las cosas para abajo. Bueno, un ejemplo que quiero citar aquí de planificación creativa en el fluir transpersonal horizontal es para mí Muhammad Yunus, el del Grameen Bank, el Banco de los Pobres, que a mí me resulta de una creatividad pasmosa y que ha hecho salir de la miseria a muchos millones de familias en estos momentos. En la ejecución de la acción he puesto el compartir, bien en forma asimétrica como misericordia o como petición confiada, y tan transpersonal es el corazón misericordioso como el corazón que pide confiadamente al otro. Y también simétrica en la parte de cooperación. La parte del encuentro he puesto comunión, ese momento en que rompemos nuestros límites con el otro, y Fromm dice, el amor produce la liberación de la separatividad. Eso es una liberación. Libera del aislamiento. Y la sensación de encaje viene de que tenemos la posibilidad de mostrarnos como somos y recibir al otro tal como es, desde un encuentro caracterizado por la sinceridad y la profundidad. Y aquí no hay asimetría posible, porque la comunión borra toda clase de jerarquías. En la fase de consumación he puesto la ampliación del yo. Ahora, después de este encuentro con los otros, con el otro, nos importan cosas que antes no nos importaban. Hay una extensión del sentido de sí mismo. Ahora las cosas que le importan a esa persona con la que yo realmente me he encontrado también me importan a mí y antes ni sabía de qué iban. Cuando se ha consumado el encuentro, el sujeto recupera sus límites, pero no es el mismo que antes, está más ancho. Eso que decía que se puede ampliar. Cuando, como señala Rosal a propósito de la magnanimidad, dice, ya la ética de Aristóteles describe a la magnanimidad, magna anima significa en latín alma grande, entendida como un hábito o actitud que capacita para implicarse en proyectos de amplias miras y no solo utilitarios para intereses meramente individuales. Decía Alport, para la persona madura, la vida es algo más que la comida, la bebida, la seguridad y la sexualidad. Es más de lo que puede explicarse directa o indirectamente por la reducción de tensiones. Si no se desarrollan en una persona intereses fuera de ella misma, aunque formando parte del sí mismo, vive en un nivel más próximo al animal que al humano. Pensemos que la persona altruista es lo opuesto al idiota en sentido genuino etimológico. Idiota es la persona que solo se ocupa de sí misma. Y el relajamiento vendrá la parte de agradecimiento por lo valioso recibido en el encuentro. Como dice un proverbio judío, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe no debe olvidar nunca. Consecuencia de ello será luego la finalización, la relajación, la paz, la plenitud. Si miramos ahora el ciclo en su dimensión vertical, nace de la motivación hacia la comunión con el misterio de lo absoluto, una experiencia humana ampliamente testimoniada en la historia que necesita no tanto apropiarse al absoluto, sino ser y saberse apropiado por ello o por él, por un ser suprapersonal, dependiendo de las creencias teístas o no duales. Eso ya variará según las cosmovisiones. Eso sí, en el desarrollo del fluir transpersonal vertical será necesario tener
muy bien trabajado el ciclo horizontal. ¿Por qué? Porque si no se va a dar una espiritualidad desencarnada, un tanto falsa, probablemente distorsionada en el sentido que os decía antes. Eso lo han machacado mucho las diferentes tradiciones espirituales. A mí me gusta una fórmula muy sintética que dice el evangelista Juan en la carta primera, que dice: si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar al Dios a quien no ve. Muy simple. Entonces, esta dimensión de estiramiento es una dimensión que puede ser tanto para bucear por debajo del nivel horizontal y hundirnos en ese otro mundo silencioso que está por debajo de lo que existe en el tiempo, también por debajo de nuestra propia sombra, o volar por encima de los techos que nos limitan, dejándonos absorber por esa luz que nos llama más allá de nuestra finitud, sin otro apoyo que la luz de nuestra intuición atraída por la gran luz, como señalaba Luis Rosales, inspirándose en San Juan de la Cruz, cuando decía: de noche iremos, de noche, pues para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Aquí ¿Quiere decir que tengo que acabar pronto? Me siento como el hombre de la guadaña. Se va subiendo, se va acercando y llega a la muerte. Sí, para acabar y dejar un poco de turno de preguntas. Vale, pues acabaré. Os voy a poner aquí el ciclo. Casi os lo voy a poner y las preguntas ya las haréis descansar? Sobre el ciclo. Levanten la mano. ¿Solo quieren descansar 4? Pues seguimos. Bueno, aquí diré simplemente que todo va a descansar en la actitud contemplativa, y voy a concluir para que, en todo caso, me podéis hacer preguntas sobre el ciclo. También diré que este ciclo puede quedar dañado, igual que lo que decía el ciclo personal, puede quedar dañado, por ejemplo, por represión de las tendencias trascendentes o por dispersión, como en el girovaguismo, o como distorsión de la acción por beatería. Y diré que la psicología personal, si no quiere cercenar una parte indispensable, tiene que incluir toda esta dimensión transpersonal. No puede quedarse en el aunamiento interno con los demás. No puede prescindir de preguntas que no sirven para nada más que para vivir con sentido. Y solo así, solo incluyendo esto, podemos responder desde nuestra experiencia, con total convicción, acerca de este mundo que yo lo llamo invisible, intangible, inaudible, pero sí olfateable. Y desde ahí yo puedo decir: yo no me acabo en mí, yo no me acabo en mi piel, yo no me acabo en mi muerte. Nuestra dimensión transpersonal nos habla de ese algo en el que está inmerso todo lo que existe y que nos hace pertenecientes no ya al pequeño círculo de parientes, compañeros y amigos, sino al conjunto total de la realidad, incluyendo lo que está más allá de ese conjunto. Pues como decía Steinrast, si cogemos cualquier objeto, por ejemplo una piedra, y la miramos fijamente, veremos la piedra más un horizonte contra el que se recorta, es decir, contra algo que no se ve, contra una nada, una no cosa. Y el mismo autor dice: y esta no cosa, que los teístas llaman Dios de muchas maneras, en muchos idiomas, que los no teístas van a llamar de muchas otras formas, dice el mismo autor: esta no cosa cobra para nosotros mucha más importancia que todas las cosas del mundo juntas, porque no cosa es el contexto que permite interpretar y dar sentido a cada fragmento de la realidad. Si nos centramos en nuestro pequeño yo, sin ponerle esta perspectiva transpersonal, esa dimensión espiritual que habita en nosotros, pero que no se agota en nosotros, que nos traspasa y nos une a todos como olas pertenecientes al mismo mar, perdemos el significado de nuestra pequeña vida, el significado grande que nuestra pequeña vida tiene. John Cage decía: cada algo
es una celebración de la nada que lo sostiene. Cada momento de nuestra vida puede ser la celebración de un significado amplio y profundo en el que inspirar y expirar, en el que renacer y morir con libertad y plenitud. Ojalá sea así para todos nosotros y sepamos celebrarlo con ilusión. Gracias. 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 Ha salido muy favorecida en la foto. Pues si alguna persona quiere preguntar algo. Hola, gracias. Me gustaría que aprovecharas el tiempo de responder la pregunta que podría hacerte para volver a la diapositiva de estas verticales. Fantástico, me encanta. Vale. Aquí tenemos, como en la fase de receptividad sensorial, la actitud contemplativa, que es la de poner atención a esa dimensión transempírica, al mundo ese que digo no invisible, pero sí olfateable. En la fase de filtración de sensaciones, el recogimiento, el filtrarlas de tal manera que nos podamos concentrar, que podamos tener silencio donde poder escuchar eso que nos llega en susurros, que no nos llega a gritos, esa brisa suave que sale en la Biblia judía. En la identificación afectiva he puesto el entusiasmo no en el sentido eufórico, sino en el sentido genuino de el afecto de sentirse habitados por el misterio, por lo divino, o como lo queramos llamar. En la identificación cognitiva he puesto realismo porque si pongo humildad directamente parece que no se entiende, porque humildad suena un poco mal, suena yo, pues no. Sí, pues cuando pongo realismo, quiero decir que la dimensión cognitiva es saber los relativos que somos y saber relativizarnos a nosotros, a nuestros conocimientos, a lo que nos ocurre en relación con lo que es lo absoluto o el sentido que tiene lo que nos ocurre en relación con lo absoluto, con el misterio, con lo divino. En la fase de adhesión, de decisión, he puesto adhesión al misterio. Adhesión al misterio quiere decir, pues, cambiar de rumbo si hace falta o aceptar el papel que pensamos que eso absoluto nos está demandando. Yo voy a leeros una cosa que me parece hermosísima. Es lo que a veces llamamos vocación, ¿no? ¿Qué vocación tengo yo en el mundo? Pues Tagore lo expresa de una manera maravillosa y dice, a raíz de una experiencia suya espiritual especial, dice: tuve la seguridad de que algún ser que nos abarcaba a mí y al mundo buscaba su mejor expresión en todas mis experiencias, uniéndolas en una individualidad cada vez más amplia, en una obra de arte espiritual. Ante ese ser, yo era responsable porque mi creación era tanto mía como suya. Puede ser que aquella fuese la misma mente creadora que se ocupa en moldear el universo de acuerdo con su eterna idea. Pero en mí, como persona, enfocaba uno de sus centros especiales de relación personal, expandiéndose en una conciencia profundizadora. Conservaba mis pesares, que habían dejado un largo y ardiente recuerdo a lo largo de mis días. Pero me parecía en aquel instante que con ellos me prestaba yo mismo a un trabajo de creación que rebasaba mis límites individuales, de igual modo que los astros, con sus individuales destellos, iluminan la historia del universo. Fue una inmensa alegría para mí, en el aislamiento de mi vida, la idea de un misterioso encuentro de camaradería creadora. Sentí que había encontrado finalmente mi religión,
la religión del hombre en la que lo infinito se hacía humanidad y se acercaba a mí en busca de amor y cooperación. Esto sería la fase de adhesión al misterio. En la fase séptima he puesto... A ver, que lo voy a poner más grande, que si... Lo voy a poner más grande. Ahora, ¿no? En la fase de movilización he puesto diversas maneras que han ido creando diversas metodologías, diría yo, o formas de las diferentes tradiciones espirituales para movilizarse en esta dirección. Y entonces ahí podemos encontrarnos con la meditación o en las cosmovisiones teístas con la oración, en las que hay un tú suprapersonal, que por cierto estoy de acuerdo con Mardía que eso de clasificar jerárquicamente las diferentes cosmovisiones me parece un poco fuera de lugar, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge Ferrer cuando dice es un mar con muchas orillas. Imaginaos el mar diciendo esta orilla es de primera categoría y esta de segunda categoría. Para mí que el mar se carcajea de eso. Bueno, pues el rito cúltico, donde hay también una actuación y movilización, es las dos cosas, es movilización y es actuación también, rendimiento a eso. En la parte de planificación he puesto desapego, en el sentido de que sí, toca planificar, pero también desapegarse de la planificación, porque la planificación tiene que estar también impregnada de espiritualidad y no vale una planificación maquiavélica para conseguir cosas maravillosas y espirituales, no. Hay que desapegarse también de eso. En la acción he puesto absorción en la danza. ¿Qué quiero decir? Pues quiere decir una armonía en nuestras actuaciones. A veces yo pienso, es como si todos formásemos una inmensa coreografía en la que fuésemos bailarines. Y nuestra tarea es actuar en esa danza cósmica con la concentración, la sabiduría, la armonía, la entrega que pone un gran bailarín, o lo que se llaman en los bailadores que tiene duende. Bueno, bailar con duende en la realidad. En el encuentro he puesto la comunión mística, que eso otro o ese otro con lo que entramos en contacto nos toma en su seno, nos engulle, nos comulga, somos comulgados por la divinidad o por el misterio. El mar traga la ola. Y allí nos encontramos momentáneamente en la infinitud de los santos, su amor, su sabiduría y esa pérdida de límites que nos permite atisbar algunos maravillosos misterios del misterio. Y para eso no hace falta los grandes éxtasis. Yo pienso que es muy interesante la reflexión que hace Maslow, primero con la exaltación de las experiencias cumbre en los inicios, cuando él va descubriendo esto, a cuando dice, ¿y qué pasa con la espiritualidad de meseta? Y es muy bonito, un ejemplo que pone, dice, la espiritualidad de meseta no es un momento estallido de euforia, sino que es algo mucho más sostenido, más estable, más permanente, tiene un mayor apoyo cognitivo y también colectivo. Y dice, y puede ser simplemente ese momento en que la madre está viendo jugar a su hijo pequeño y eso le da sentido a todo. Y comprende muchísimas cosas simplemente observando a ese niño jugando. Entonces no hace falta que sea como la cosa aparatosa, no. Me estaba acordando ahora de Teresa de Ávila, que le dice una de las monjas, dice, yo quiero ser mística como tú. Estaba la monja limpiando una ventana, dice, sí, pues limpia bien la ventana. Bueno, es también ese encuentro con la realidad sencilla de la ventana, de dejarla limpia, que forme parte de una coreografía hermosa. En la consumación es como esa parte de, después de esa ruptura de límites, algo nos ha transformado.
nos toca estar más impregnados de esas cualidades de lo absoluto. Y si no, ¿para qué sirve? A veces me han preguntado algunas personas, mira, es que he tenido una experiencia que yo no sé si es una experiencia realmente espiritual o yo me lo he inventado. Yo digo, mira, hagamos la prueba del algodón. Tú pregunta a las personas de alrededor si te ven más amable, más comprensiva, más tolerante. Si a raíz de eso resulta que tú estás reuniendo estas cualidades, probablemente sea una experiencia espiritual genuina. Y si no, pues creo que no. Es así de sencillo, porque eso transforma, nos impregna, se nos pega, nos va transformando poco a poco. En la parte de relajamiento, cuando ese ir retirándose de esa experiencia, cuando el encuentro y la experiencia ha sido muy intensa y muy significativa, pues necesitamos un tiempo para digerirlo. Y aquí yo veo que hay como dos recursos. Un recurso es el de callar, porque no se puede explicar, no hay nada que decir. Y otro es al contrario, intentar decirlo, la expresividad. Y entonces se pone la expresividad y entonces nos quedamos en el no sé qué que queda balbuciendo. Ahí nos quedamos. Pero también tiene su sentido. Mirabai, una mística hindú del siglo XV, lo justifica y dice: es de necios tratar de contar tus manifestaciones, mas debemos usar las palabras para ensalzar tu nombre. Con ellas hablamos y escribimos y creamos los lazos que nos unen a ti. Es como decir, no me resigno a irme de esta experiencia sin crear unos lazos que me la vayan atrayendo, ¿no? Quiero quedarme enlazada a esa experiencia que he vivido. Y por último, en la relajación he puesto el abandono al misterio. El abandono al misterio es el fin del miedo y de la angustia. Sabemos que estamos bien apoyados, estamos sumergidos en algo amoroso, sabio, grande, profundo. Podemos descansar del miedo y de la angustia, podemos descansar de nuestras limitaciones, podemos descansar. ¿Perdón? Podemos descansar. Podemos descansar. Vamos a terminar, Ana. Terminamos y hacemos el descanso ahora. Termina y hacemos el descanso. Vamos. ¿Ya has terminado? ¿No quieres decir? Sí, he terminado el ciclo porque es que esto ya me parece que debe ser una señal del más allá. Muchas gracias. Gracias.